¿Cuáles son exactamente las pruebas que Jaime del Burgo dice tener en su poder y que asegura que probarían su historia con Leticia, además de poner contra las cuerdas a la monarquía? Esa es sin lugar a dudas la gran pregunta, y hoy os vamos a traer el contenido de un libro que yo creo que arroja muchísima luz al respecto. Diría que de todo de lo que se ha venido publicando acerca del excuñado de Leticia, el contenido de este libro es lo más certero sin lugar a dudas y lo que nos puede dar más pistas de por dónde van a ir los tiros en ese libro que se supone que está preparando el hijo del político del Partido Popular. De todo esto vamos a hablar en un miércoles de revistas en el que la Casa Real vuelve a ser noticia, pero en este caso por una cuestión aparte de la de Jaime del Burgo, que es que, como muchos ya sabréis, la revista Hola ha publicado que la infanta Cristina e Iñaki Urdangarín ya han firmado su divorcio. Divorcio que parece ser se firmó el pasado mes de diciembre de manera secreta. Nos hemos enterado ahora. Curioso todo lo que viene pasando en los últimos días, porque hemos pasado del silencio más absoluto a que no haya un día en el que no suceda algo. Hemos visto cómo en las televisiones generalistas ahora sí hablan de Jaime del Burgo y de Jaime Peñafiel, aunque no para dejarles precisamente en buen lugar. Hemos conocido ese relevo en la jefatura de la Casa Real del que también hemos venido hablando, el despido del propio Jaime Peñafiel, la campaña en redes sociales en apoyo a Leticia. Ayer, sin ir más lejos, también salían unas declaraciones de agencia de la hermana de Leticia, de Telma Ortiz, apoyándola, diciendo que es maravillosa tanto como hermana como reina, y hoy curiosamente sale esto del divorcio de la infanta Cristina y Urdangarín. Curiosamente ahora, a pesar de que se firmó en diciembre, habrá quien piense que es un intento más para desviar el foco. No sé hasta qué punto surtirá efecto, porque lo cierto es que Jaime del Burgo continúa lo suyo publicando mensajes un tanto enigmáticos en redes sociales y, por supuesto, va a ser muy complicado que este tema muera aquí, y la cosa promete alargarse al menos hasta la publicación de ese libro que se trae entre manos. Luego, una vez publicado el libro, pues veremos si esas pruebas tienen el suficiente peso como para dar credibilidad a su testimonio. Lo que es evidente es que algo tiene Jaime del Burgo. Recordemos que se ha llegado a asegurar que incluso el Centro Nacional de Inteligencia registró su casa en Ginebra en busca de esas pruebas que estarían muy bien custodiadas. Algo tiene entre manos y ya lo trató de mover en su momento para que saliera a la luz, porque esta historia no es precisamente de ahora, sino que hay que remontarse nada más y nada menos que 10 años atrás. Y de todo eso es de lo que se habla precisamente en el libro titulado La corte de Felipe VI, escrito por Daniel Forcada y Alberto Lardíez, que insisto, creo que es el libro que da pistas más claras y más evidentes de por dónde van a ir los tiros con ese libro que está preparando Jaime del Burgo y cuáles son esas pruebas que piensa mostrar. Aparte de todo esto, se cuentan también otras cosas muy pero que muy interesantes sobre esa historia de Leticia y Jaime del Burgo. Muchas de ellas es verdad que ya se han ido publicando durante estas últimas semanas. Al final, aunque parezca que este asunto haya estallado ahora, pues lo cierto es que todo estaba ya en la hemeroteca. Ya lo pudimos comprobar recientemente en un vídeo anterior en el que repasamos el libro escrito por Antonio Montero, Paparazzi Confidencial, en el cual se desvelaba también la supuesta historia de Leticia con un periodista estadounidense llamado Jim Russo, y pudimos comprobar también cómo muchas de las cosas que se están diciendo ahora, pues en realidad originalmente se publicaron en ese libro. Bueno, pues con este sucede un tanto de lo mismo, y volvemos a decir lo de siempre. No sabemos hasta qué punto lo que se cuenta en este libro es verdad. Se ha escrito mucho sobre el matrimonio de Leticia y Felipe VI, sobre ese momento de crisis que tuvieron entre 2013 y 2014. Hay versiones contradictorias al respecto, en unos sitios se dice una cosa, en otros se dice otra, pero en este caso de verdad que me parece muy interesante, porque diría que este es el libro en el que más se indaga en la figura de Jaime del Burgo. Es verdad que el primo de Leticia, David Rocasolano, también habla de él en ese otro libro titulado Adiós Princesa, y que también ha dado mucho que hablar desde su publicación, pero si bien es cierto que en ese caso se pasa más por encima, al hablar de la figura de Jaime del Burgo, aquí sí que se habla largo y tendido, y la verdad que lo que se cuenta estoy seguro de que no os va a dejar indiferentes. Así que vamos a entrar ya en materia con ese brutal relato que hacen Daniel Forcada y Alberto Lardíez acerca de esa historia de Leticia y Jaime del Burgo. La corte de Felipe VI se titula el libro, y lo gordo del asunto lo encontramos en el capítulo 3, titulado Historia de un matrimonio. Ya de entrada lo que se cuenta nada más empezar es una historia que a muchos os sonará, porque también se ha venido comentando mucho durante las últimas semanas desde que la figura del excuñado de Leticia saliera a la palestra, que es la historia de cómo supuestamente se conocieron ambos, que es una cosa también diría que bastante pintoresca. Hola, Leticia
Ortiz, soy Jaime del Burgo de Pamplona. No sabes quién soy, pero me gustas mucho y quiero conocerte. Jaime se había quedado colgado de la reportera del telediario, como muchos otros espectadores que seguían sus historias en la cobertura de la crisis del Prestige o como enviada especial a la guerra de Irak, pero en su caso había llegado a obsesionarse hasta el punto de querer conocerla. En un arranque de excentricidad y convencido de sus técnicas de persuasión y de su encanto personal, este abogado navarro, de ilustre apellido y perfil a lo Steve Jobs, descolgó el teléfono, marcó el número de la centralita de Torre España y pidió que le pasaran directamente con ella. Bueno, hay que decir, que creo que no lo he mencionado y es un dato importante, que este libro se escribió en el año 2015. Hace casi una década así se hablaba ya de Jaime del Burgo. Por lo poco que ya hemos leído ya podéis comprobar que se hace un perfil de él, pues no sé ni cómo llamarlo, hablan de una persona excéntrica, diría que el calificativo incluso se queda corto para lo que vamos a ir viendo a continuación. Yo por lo menos tampoco hablaría de un loco, tal y como están hablando en las televisiones, que están pintando la historia como poco menos que a este señor se le ha ido la cabeza. Yo diría que estamos más bien ante una persona peculiar. Cuentan que Jaime del Burgo debió venderse muy bien en esa conversación con Leticia porque aquel arrebato desencadenó, según la versión que él ha contado a quienes le han interrogado sobre su conexión con la reina, una amistad que maduró en una relación de complicidades y confidencias que le elevaron casi a la categoría de válido de la princesa, vínculos que se estrecharían aún más tras la boda de Jaime con su hermana Telma y que finalmente han acabado en abrazos rotos tras una historia de desencuentros, rumores y mensajes envenenados. Jaime del Burgo Azpiroz nació en Pamplona en mitad de los Sanfermines, el 10 de julio de 1970, y es hijo de uno de los hombres más conocidos de la política navarra, Jaime Ignacio del Burgo, expresidente de la Diputación Foral y en los últimos tiempos célebre por su trayectoria como diputado del Partido Popular en el Congreso y por su trabajo en la comisión del 11M. Desde 2008 está retirado de la política activa. Tras estudiar Derecho en Pamplona, promoción del 93 en la Universidad Privada del Opus Dei, Jaime logró su primer trabajo en Madrid gracias a los contactos y a las buenas gestiones de su padre, que echó mano de su extensa agenda para colocar al hijo en la lanzadera de su carrera, en una agencia de valores que dirigía Aldo Olcese. Su padre también le ayudaría después a que la Caja Madrid de Miguel Blesa le abriese las puertas para financiar sus hazañas empresariales, y le pondría también en contacto con algunos ministros de la era Aznar, como Francisco Álvarez Cascos, para que dieran relumbrón y mucho eco a sus primeros negocios, como la planta de prefabricados de hormigón de Meco, que el exministro inauguró el 5 de febrero de 2001 junto a Alberto Ruiz Gallardón y otros representantes de la Comunidad de Madrid. Jaime es uno de esos empresarios que por más vueltas que dé la vida siempre cae de pie. No, si desde luego que el tema de los negocios que ha tenido y tiene este señor también merece un capítulo aparte, todo hay que decirlo. Como primer jefe, Aldo Olcese imprimió en su carácter, o eso asegura el navarro, cierta impronta útil para el mundo de los negocios, y eso a pesar de que su recorrido por la agencia fue efímero. Tras leer su tesis doctoral, titulada Principios rectores del régimen fiscal de Navarra, decidió volar en solitario y despedirse de Aldo explicándole, de forma algo petulante, que no quería ser un empleado dependiente de nadie. Este cachorro de la alta burguesía de Pamplona quería subir los peldaños de la escalera del éxito a toda prisa, y aun a riesgo de no tener todavía un saber muy depurado en el mundo de los negocios. Amateurismo que luego pagaría con creces, como recuerdan aún en las Torres Kio de Caja Madrid. Quienes han seguido sus pasos desde que era joven aseguran que del Burgo siempre tuvo tentaciones algo extravagantes y anhelos de llamar la atención. Hace cosas un poco estrafalarias, porque él es un chico raro, asegura un antiguo compañero. Tiene destellos de gran brillantez e inteligencia, pero luego hace cosas que no están en los cánones de la normalidad. Es un chico un poco inestable. Ya os lo decía antes, que el perfil que se hace de Jaime del Burgo llama bastante la atención. Lo que pocos podían barruntar es que procediendo de mundos tan opuestos y de orígenes tan distintos, terminaría cruzándose en la trayectoria de la futura princesa de Asturias hasta convertirse en uno de los testigos de su boda y en personaje habitual de la prensa del corazón, tras sus extrañas idas y venidas con Telma y Leticia. A muchos les faltaban secuencias con las que ensamblar todo ese relato que conducía al hijo de Jaime Ignacio hasta un lugar tan destacado en el entorno de la real pareja, pero al parecer, y siempre según la versión que él ha contado, a quienes a su vez nos la han hecho llegar, todo arranca con esa llamada a la redacción de Televisión Española que dirigía entonces Alfredo Urdaci, que por cierto también es oriundo de Pamplona y buen amigo de este abogado. Alfredo Urdaci, que hay que decir que en alguna ocasión ha dejado caer que también sabe mucho de este tema de Leticia y Jaime del Burgo. Hay que decir que cuando se escribe este libro, Jaime del Burgo y Telma Ortiz todavía no se habían divorciado. Sí es verdad que por entonces ya había rumores, pero es que vamos a comprobar cómo muchas de las cosas que se dicen diría que son hasta proféticas. Casado con Telma Ortiz desde el 11 de mayo de 2012
conoce, Jaime es el gran enigma de la corte actual de Felipe VI, de la que se ha caído estrepitosamente como Saulo de Tarso de su caballo, sin que nunca se hayan detallado muy bien las razones de ese ostracismo al que se les ha sometido a él y a su esposa en los últimos tiempos. Para una institución que se ha medido a lo largo de la historia por sus pronunciamientos y sus presencias, y no por los titulares del día a día, un alejamiento como este nunca se improvisa sobre la marcha y es el vislumbre de que algo se ha hecho añicos de forma irremediable entre quienes eran leales amigos. El día de la proclamación, a los familiares directos de Leticia se les reservó en el Congreso una tribuna de invitados, situada entre el palco de prensa y el espacio guardado para los secretarios de Estado del gobierno de Rajoy. Su madre, sus dos abuelos, su padre y su segunda mujer, Ana Togores, siguieron desde allí la ascensión al trono del nuevo rey de España con especial emoción, sobre todo Chus Ortiz, que no podía dejar de fijarse en sus nietas y de emocionarse con su exquisita corrección. Los titulares se regodearon entonces en la gran ausencia de la infanta Cristina, ligada por amor y por decisión propia al porvenir de Iñaki Urdangarín, como único borrón de aquella imagen de felicidad completa que irradiaba a los nuevos reyes, obviando a su vez la otra mácula que arrastra la familia de Leticia con Telma y su marido, desahuciados de la corte, y de ese tiempo nuevo que la institución estaba comenzando a escribir sobre su primera página en blanco. De Jaime no se supo nada, ni se cursó invitación. A Telma, sin embargo, sí que se la vio después en el Palacio Real junto al resto de los suyos. Pero no siempre fue así. Hubo años en los que Del Burgo era el hombre de confianza para todo, el predilecto, el amigo que según David Rocasolano supervisaba las capitulaciones matrimoniales de la boda con el príncipe y le sugería como abogado que tenían que tratarla mejor que a Lady Di, versión que sin embargo otras fuentes consultadas por los autores y próximas al empresario niegan con absoluta rotundidad. Del Burgo fue también uno de los que estuvo al lado de Leticia en la clínica Rubel, tras el nacimiento de la princesa Leonor, y en otras ocasiones su espléndido ático de la calle Serrano frente a la embajada de los Estados Unidos y junto a la iglesia de San Francisco de Borja fue el teatro de operaciones de algunas cenas de los príncipes con su séquito de amigos de alta cuna y el lugar en el que Felipe y Leticia se encontraron con invitados ilustres de la prensa que Jaime Arturo introducía en el círculo, como Pedro J. Ramírez y su esposa, Ágata Ruiz de la Prada. Ya podemos comprobar cómo este señor no era un cualquiera y tenía bastante influencia en esa corte de Felipe VI, tal y como lo llaman en este libro. Y a continuación se cita lo que David Rocasolano, el primo de Leticia, decía sobre Jaime del Burgo en su libro. Jaime es el hombre adecuado para discutir sobre capitulaciones matrimoniales, sobre cómo se debe tratar a Leticia o sobre cualquier otra cosa. No he conocido en mi vida a persona con tal cantidad de opiniones irrefutables sobre los temas más diversos. Si algún día lo veo hablando con un esquimal, estoy seguro de que le estará explicando con precisión la técnica más adecuada para construir un iglú, como si llevara haciendo iglús toda la vida. Su sabiduría abarca los temas más diversos, de leyes a coches, de arte a lencería, de argonáutica a mampostería, un verdadero crack, que yo creo, por lo menos tengo la sensación de que aquí David Rocasolano también está siendo bastante irónico. Básicamente lo que está haciendo es pintar a este señor como un sabelotodo. Se cuenta que David Rocasolano nos recoge en sus escritos el origen de esta relación, que antes del noviazgo con el príncipe de Asturias tuvo un alto grado de complicidad, y aquí ya pues el asunto se va dejando caer. Mi sensación es que había habido mucha amistad entre ellos, explica una de las personas que ha tratado del Burgo en varias ocasiones. El primo de la reina lo introduce en su relato a raíz de una conversación telefónica que fecha a principios de febrero de 2004, en la recta final previa a la boda de la Almudena. A Leticia, que ya compartía casa con el príncipe, le habían entregado por aquel entonces un documento extenso y puntilloso con las capitulaciones prematrimoniales que debía firmar y que lisa y llanamente la ataban de pies y manos de cara al futuro. Si se divorciase de Felipe VI tendría derecho a una generosa compensación económica, a una residencia habitual y a otra de veraneo, pero a cambio perdería de antemano la custodia de los hijos que estuvieran por venir dentro del matrimonio, algo que según le advirtió ya entonces su propio primo, el abogado que había tramitado su divorcio de mutuo acuerdo con Alonso Guerrero, era ilegal, pues correspondía decidirlo única y exclusivamente un juez. Tras discutir el contenido del texto con su primo y con el príncipe, que zanja la llamada asegurando que las capitulaciones son innegociables, probablemente impuestas por la jefatura de la casa, Leticia opta en última instancia por buscar el refrendo afirmativo de Jaime del Burgo. Y en una conversación telefónica con el altavoz encendido, Leticia y David inician una charla a tres bandas que el primo recoge en su libro de la siguiente forma.
y que, recordemos, otras fuentes insisten en negar como ciertas, pues afirman que el abogado no ejerció como consejero legal en esta materia. Y se narra a continuación esa conversación telefónica a tres bandas entre Leticia, David Rocasolano y Jaime del Burgo, en la que empieza Leticia diciendo lo siguiente: «Hola, ¿cómo estás?». Y responde del Burgo: «Bien, Leticia, ¿qué tal todo?». «Acércate, David, es Jaime». «Perdona, Leticia, ¿quién es Jaime?». «Jaime del Burgo, un amigo, nos conocemos de hace años, es abogado como tú». «Buenos días, David». «Buenos días, encantado. No sé exactamente qué quiere Leticia que te comente, discúlpame». A lo que dice Leticia: «David, coméntale qué te parece el documento». Y comenta el primo: «No sé, Jaime, disculpa si te tuteo, es un documento prematrimonial extenso». Cuenta que Jaime discutió con él algunos términos, nada serio, y ahora viene la famosa frase. Dice Jaime del Burgo: «Leticia, ¿me oyes?». «Sí, dime, Jaime». «Escucha, aquí el problema no es este, yo creo que es un problema de enfoque, a ti te tienen que tratar mejor que a Lady Di». A lo que David Rocasolano hace en su libro la siguiente valoración: «Se me acabaron todos los argumentos, ¿a cuenta de qué salía ahora este hombre con semejante tontería? Nunca llegué a entender la comparación de Leticia con Lady Di. Creo que en definitiva Jaime afirmaba que Leticia debía ser tratada mejor de lo que se trató a Lady Di, y de que debía asegurarse de que su cobertura económica fuera suficiente como para que no acabara como la malograda dama inglesa». Bueno, pues esto es lo que se cita de ese libro de David Rocasolano, y ahora continuamos con el relato que se hace en este libro en cuestión, el de la corte de Felipe VI. En efecto, Leticia no ha acabado tan trágicamente como la princesa de Gales, pero su historia de amor tampoco ha sido un camino de rosas. Con un primo enemistado para siempre, y con el cambio drástico experimentado por toda la familia, lo suyo también ha sido, en cierto modo, una vida muy dañada. A finales de enero de 2015, los reyes de España se desplazaron a Pamplona para inaugurar el nuevo Museo de la Universidad de Navarra. En el acto se entremezclaron viejas y nuevas caras de la política foral, pero en una ciudad pequeña como esta, en la que todo el mundo se conoce, los allí convocados no dejaron de señalar un pequeño detalle que pasaría inadvertido en cualquier otro contexto: la frialdad con la que Leticia saludó a la mujer de Jaime Ignacio del Burgo, Blanca Azpiroz, al tiempo que se mostraba especialmente afectuosa con las esposas de otros personajes de la política local y con otros invitados a la recepción. A Blanca, la suegra de su hermana, solo le concedió un breve apretón de manos, una pincelada en apariencia insignificante pero cargada de contenido en un contexto de relaciones tensas dentro del núcleo familiar. Y ahora se abre un epígrafe para hablar de las idas y venidas con Telma. La anécdota dejó a más de uno extrañado. Leticia no podía arguir un descuido o haber olvidado una cara. Tanto los príncipes como los del Burgo, al completo, habían estado 3 años antes, en julio de 2012, alojados en la Posta Vecchia, en la Dispoli, Italia, convocados para la celebración de la reboda entre Jaime y Telma. Un hotel con 19 habitaciones que fue la antigua mansión del millonario Jean-Paul Getty y que el navarro había alquilado al completo para reunir, lejos de los objetivos de las cámaras, a sus familias allegados más próximos, unas 60 o 70 personas, entre ellos algunas de las periodistas amigas de Leticia, según explica uno de los invitados. Previamente, en mayo, Jaime y Telma se habían casado por la iglesia y a hurtadillas en el monasterio de Leire, el mismo lugar donde se entregan cada año los premios Príncipe de Viana, en una sencillísima ceremonia a la que solo acudieron los padres del novio, la hija de Telma y un matrimonio amigo de la novia. Todo lo que rodea a este matrimonio y a la relación de estos dos con la reina de España es enormemente insólito. Faltan muchas y variadas piezas para reconstruir el puzzle completo de lo que ha pasado entre estos dos bandos y entre ellos y don Felipe, nexos que solo ellos pueden explicar. Así que ya podemos comprobar que quienes hablaban de este asunto en el año 2015, pues al igual que viene sucediendo ahora, les parecía raro de narices. Apenas 2 meses después de aquella idílica estampa, a orillas del mar Tirreno, las revistas empezaron a divulgar los primeros rumores de ruptura entre la pareja, comentarios que han sido una constante a lo largo de los últimos años, pese a que el dúo permanece unido contra viento, marea y murmullos. En este tiempo, él ha optado por replegarse en sus cuarteles de invierno, a caballo entre Londres y Ginebra, mientras emprendía una cruzada imposible contra la prensa canalla, que no le dejaba vivir su sueño de paz. Curiosa cruzada para un hombre que antes de elevarse a estas posiciones, también quiso hacer sus pinitos en el Cuarto Poder con una revista de temática local, y que hasta estudió la posibilidad de editar un periódico regional en Navarra en alianza con El Mundo. Mis abogados estudian acciones contra los medios que compran robados y los exhiben, amenazó públicamente tras la publicación de varias fotos de la reboda italiana. Es como si alguien te robara la cartera y la vendiera después en un mercadillo. No hay diferencia entre robarte la cartera o tu imagen. El problema es que las indemnizaciones que imponen los jueces al cabo de muchos años de pleitos no ponen en riesgo la viabilidad de las empresas, a diferencia de lo que sí sucede en otros países y por tanto les sale a cuenta delinquir.
esto es lo que decía Jaime del Burgo por aquel entonces. Deseos y tentaciones de acabar de un plumazo con la prensa cotilla, que compartía con su cuñada, en una recepción oficial a la Junta de la Asociación de Directivos de Comunicación en abril de 2012, Leticia, en línea con esa relación tan difícil que mantiene con la prensa, se despachó a gusto contra los confidenciales, así en genérico, y abogó porque los directores de comunicación de las grandes empresas allí reunidas no contribuyeran a financiarlos con su publicidad. Delirios de grandeza de 8 años amasando poder como parte de la jefatura del Estado y que, aunque comprensibles por la cruzada de algunos medios contra ella, suponían una metedura de pata colosal. Metiendo cizaña, recuerda una conocida articulista del Cuore, que eres princesa, coño, cállate. Meses antes, tras su boda con Telma en Leire, del Burgo había hecho otro alegato en defensa del derecho a la intimidad de su esposa en la sección de opinión del Mundo, y decía lo siguiente: he sido testigo del acoso sufrido por Telma y otros miembros de su familia, aunque yo no estén aquí para contarlo, explicaba en un extenso artículo en el que rememoraba a Erika Ortiz. De este atropello soy testigo desde hace casi una década, y ojalá hayamos puesto un punto y final haciendo suya mi residencia en el extranjero. Si hay alguien en España que ha dicho alto y claro en muchas ocasiones ante diversas instancias y enfrentándose a Goliat que la dejen vivir en paz, ha sido Telma, mi esposa. Ahora ya no estará sola en la defensa de su derecho constitucional, aunque nos lleve años y terminemos pidiendo el amparo de la justicia internacional, donde la congruencia de su legislación y jurisprudencia le dará la razón porque la tiene, como la tiene el resto de los discretos violados por quienes permanecen impunes en lo alto del vertedero. Bueno, y atentos porque ahora sí que ya entramos en lo gordo del asunto, que es lo que os adelantaba al comienzo del vídeo, lo que se cuenta en este libro, que tendría mucho que ver con esas pruebas que tiene Jaime del Burgo, pruebas que se espera que saque a la luz en su próximo libro, pero que ya en su momento hizo llegar a algún medio de comunicación. Se habla en el epígrafe de lo siguiente entre interrogaciones: ¿mensajes con Leticia como escudo para protegerse? Por las razones que sean, Jaime acabó metiéndose en ese estercolero que denunciaba en su carta, enfrentado a esos gigantes difusos que él situaba en el entorno de la corona, alejado de Leticia. Traicionado, caído en desgracia, apartado sin motivo desconocido. Una de las muchas personas consultadas por los autores de este libro a lo largo de los meses de investigación apunta hacia esta pista algo turbia, y mucho ojo a lo que cuenta esta persona, que dice, palabras textuales: Jaime ha preocupado a mucha gente. Es un personaje peligroso porque ha difundido cosas y ha preocupado bastante en altas esferas de la seguridad del Estado. Tiene mucho peligro, tira de ese hilo. Hasta 4 personas distintas unen los avatares de Jaime del Burgo con estas altas esferas de defensa, que con defensa se está haciendo alusión al ministerio. Algo que por otro lado él mismo ha difundido, siempre según la versión que ha contado algunas de las personas consultadas por los autores, porque los sucesivos intentos de conseguir algún tipo de declaración, dato o respuesta por parte del empresario navarro no han tenido éxito, ni de forma directa ni indirecta a través de su familia, ni por correo electrónico ni por teléfono. En el entorno del propio Jaime se preguntan quién está detrás de un incidente ocurrido en su casa de Ginebra, que habría sido asaltada y registrada. Están hablando, como no, de cuando se supone, según cuenta el propio Jaime del Burgo en el último libro de Jaime Peñafiel, el CNI quiso hacerse con las pruebas que él tiene custodiadas, y en lo que parece una estrategia de defensa y de protección tuvo lugar un buen ataque a la línea de flotación del futuro de Zarzuela. Alguien no identificado hizo llegar a la redacción de uno de los 4 grandes diarios nacionales unos mensajes y unos pantallazos que contienen conversaciones de la entonces princesa de España, presuntas bombas con el contador en marcha que sin embargo nunca han salido publicadas y que de momento se guardan en un cajón sin que ese diario parezca interesado en publicarlas, que hay que decir que tiene toda la pinta de que ese diario se trataría del periódico El Mundo. Un alto cargo del grupo editor de ese medio llegó a contar en las reuniones de una fundación en la que participan navarros ilustres la imposibilidad de publicar esos mensajes. Los responsables editoriales del periódico, tras un intenso debate con voces a favor y en contra, decidieron no dar un paso adelante con esa historia, por no tener igualmente la certeza absoluta de que lo que en ellos aparecía fuera relevante y veraz, lo cual no quiere decir que esos mensajes no acaben viendo la luz en el futuro, en ese o en otro medio español, si algún elemento novedoso les otorga esas 2 condiciones de relevancia y notoriedad. Ya os lo decía antes, que hay cosas que se dicen en este libro que podríamos decir que son incluso proféticas, y así lo podemos comprobar. El elemento novedoso lo tenemos en el presente, con ese libro de Jaime Peñafiel que destapó la caja de los truenos, si bien es cierto que todo parece indicar que esos mensajes y pantallazos de los que se habla en este libro, pues finalmente no se van a publicar
publicar en un periódico, sino que lo hará el propio Jaime del Burgo en ese libro que está preparando. Pero bueno, seguimos con lo que se cuenta. Esta historia, de la que faltan muchos cabos, la corroboran hasta 6 fuentes distintas a los autores, 4 de ellas ligadas directamente al diario que recibió los documentos y una procedente de un extrabajador de Zarzuela. El contenido de estos mensajes es el secreto mejor guardado y más peligroso en la corte de Felipe VI. Del Burgo, como se ha dicho, ha eludido responder a las preguntas formuladas acerca de su posible relación con esos documentos, mientras que el jefe de comunicación de Zarzuela, Jordi Gutiérrez, asegura desconocer la existencia de cualquier tipo de mensaje o amenaza subrepticia. Una respuesta que encaja en su perfil de hombre frontón, que devuelve todas las pelotas sin dejar fisuras para no contar lo que no quiere. En todo caso, esta historia de los mensajes se sitúa en la etapa anterior a su trabajo como responsable de comunicación de Felipe VI. Tampoco puede obviarse a este respecto que desde el entorno del propio del Burgo aseguran que se trata de exageraciones de la prensa rosa o rumores malintencionados y afirman que en una ocasión se publicó que Jaime estaba con Leticia en una ciudad, pero en realidad estaba en otra a muchos kilómetros de distancia con Telma. Bueno, pues esto es lo que se cuenta acerca de esos mensajes y pantallazos que Jaime del Burgo tendría en su poder, pero atentos porque la cosa no termina aquí y ahora también se aborda otro de los grandes interrogantes que hay sobre este asunto, que es ¿qué fue lo que sucedió en el año 2013 entre Felipe y Leticia? El epígrafe habla de los altibajos de la relación. En los días previos a su proclamación, los nuevos reyes ofrecieron una imagen de unidad y de cariño con la conmemoración de sus 10 años de casados, fecha redonda que la casa había utilizado para lanzar previamente su canal de Twitter y difundir urbi et orbi las imágenes de dicha familia junto a sus hijas a la salida de su residencia. Desde finales de enero, como apuntan colaboradores de su círculo más estrecho, en Leticia se podía observar un cambio de actitud y de tono que rompía radicalmente con esos 2 últimos años salpicados de altibajos en su matrimonio y de situaciones tensas, que en algunos casos saltaron a la palestra y en otros se convirtieron en comidilla de rumores en ese pequeño Madrid de los círculos influyentes, como el día que decidió largarse de Palma de Mallorca y dejar a Felipe y a las niñas en Marivent, en lo que se interpretó como el primer gran gesto revelador de una crisis entre ambos. Esa fue una época mala. Desde abril hasta agosto de 2013 hubo una época mala entre ellos. Mala, pero en la que seguían perfectamente, explica una de las personas que trabajaba a su lado entonces. No había una crisis, pero sí hubo un momento en el que no sé qué pasaba entre ellos, pero era una época rara. Lo que sucedió en Marivent es que Felipe y Leticia habían estipulado con la casa un régimen estricto de visitas al Palacio Estival, que saltó por los aires cuando don Juan Carlos le requirió a su hijo que se quedara allí unos días más con las nietas. Felipe es incapaz de desobedecer a su padre, y además estaba de acuerdo, Leticia no, y como aquel ambiente siempre le había resultado asfixiante, no hubo quien la persuadiera en sentido contrario. La princesa dijo que ellos se habían comprometido a ese un día concreto y que se iban a ir ese día. Él dijo que no y entonces ella siguió lo previsto y se piró a Madrid, explican. Don Juan Carlos tenía programado ese viernes su tradicional despacho estival con el presidente del gobierno, Mariano Rajoy. Leticia no tenía por qué estar. ¿Qué pasó? Que después del despacho, el rey le dijo a Rajoy que se quedase a comer y llamó al príncipe para que almorzase con ellos. Y luego aparecieron las niñas y saludaron a Rajoy. Parece que ella no quiso estar, pero lo cierto es que nunca se planteó que estuviese. Además, la reina Sofía tampoco estuvo, y ni se ha contado nunca ni pasó nada. Aquella estampida desencadenó los primeros relámpagos conocidos de tormenta dentro de la pareja. Llovía sobre mojado. Ese verano, Leticia había sido extremadamente parca en sus apariciones en Palma. Llegó a la isla 3 días después que su marido y se largó también 3 días antes que él, sin ningún motivo que lo justificara. 2 de las periodistas habituales de la información de la Casa del Rey, Almudena Martínez Fornés, de ABC, y María Ángeles Alcázar, de La Vanguardia, que hay que decir que ninguna de las dos es sospechosa de querer hacer sangre con la corona, esto lo digo yo aparte, pero el caso es que se dice en este libro que fueron testigos de su extraña desaparición y la publicaron en sus respectivas cabeceras. Una vez más, en un arrebato, la princesa no había medido sus pasos ni las consecuencias de tan tajante decisión, que demostraba por un lado su hastío de Mallorca y de los Borbones, y por otro, su desinterés por algo que es sacrosanto en todas las monarquías, la correcta apariencia de puertas hacia afuera y la capacidad de teatralizar una imagen idílica y admirable, aun cuando, tras los muros de palacio, caigan chuzos de punta. Su escapada, puesta negro sobre blanco en las páginas de ambos periódicos, hizo que el tema alcanzara una nueva dimensión y temblasen los cimientos de la Casa del Príncipe, sobre todo por el eco que oreaba ABC, el periódico monárquico por excelencia. Es que es lo que decía antes, una cosa es que lo publicase cualquier otro periódico y otra cosa es que fuese ni más ni menos que el ABC. Nos lo hizo pasar fatal ese verano,
verano, recuerda a otra de las cronistas habituales de las salidas de Leticia. Llegó tarde a Palma y por supuesto no bajó al club náutico. Hizo un posado con Felipe y con las hijas en la granja Sporles, en el que además estaba gritona. Era una forma de gritarnos a todos, pero gritando a las niñas. Y al día siguiente, ¿dónde está Leticia? No sabíamos si se había ido por la noche, a última hora o en el primer avión de la mañana. El rey Juan Carlos solía comentar a sus íntimos que se había ido a sus cosas, haciendo referencia a sus pinchazos y a sus cirugías. ABC enfocó aquella historia con un titular: señales de crisis entre los príncipes de Asturias, que Javier Ayuso, entonces responsable de prensa del Palacio, tuvo que matizar horas después. El texto de la crónica firmada por Martínez Fornés incidía en esas supuestas desavenencias. Y esto es lo que se decía en el ABC. El príncipe de Asturias ha reanudado sus vacaciones tras un paréntesis de 4 días y en medio de fuertes rumores de crisis matrimonial. Estos rumores empezaron antes del verano. La razón no sería el desafecto, pues aseguran que sigue enamorado, sino el difícil encaje de su esposa en la institución. 9 años después de su boda, doña Leticia sigue marcando un espacio propio fuera de la familia, continuación de su vida anterior que en ocasiones choca con su actual condición. Además, se muestra impermeable a consejos y sugerencias. Esto es lo que decían en ABC, a lo que en el libro añaden el empeño de Leticia de distinguir entre su faceta pública y la privada, y en la creencia extendida de que es una princesa de 8 a 3, cuestiones que habían motivado numerosas críticas en un país en el que la familia real ha ejercido como tal las 24 horas de los 365 días del año. Quizá el verano sirva para reflexionar. Para ser ABC, el rapapolvo era bastante serio. Cuando se le pregunta con el tiempo por aquella crónica, Almudena se desmarca del titular de la información y asegura que ella en ningún momento aludía a la crisis de la pareja, sino al comportamiento de Leticia dentro de la institución. Que hago un inciso aquí para decir que, tal y como hemos visto, en esa crónica sí se habla palabras textuales de crisis matrimonial, o sea que cuesta creer, por tanto, que no estuviese hablando de una crisis de la pareja. Pero bueno, a pesar de todo, la autora de este artículo insiste: el problema no es de la relación de la pareja, el problema es de la conducta institucional de ella. No es porque la pareja no funcione o tenga problemas como matrimonio, el problema es que el príncipe está sufriendo por ese proceder de ella, y eso es lo que había que aclarar. Problemas había, como en cualquier matrimonio, pero no era un problema de desenamoramiento. Bueno, pues tremendo todo lo que se cuenta en este libro. Evidentemente hay muchas más cosas relacionadas con la familia real, con el matrimonio de Felipe y Leticia, pero creo que al menos en el tema que nos atañe, pues esto es lo que había que comentar más interesante de este capítulo, que se centra en la figura de Jaime del Burgo sobre todo. Vuelvo a insistir, año 2015, y fijaros ya en todos los temas que se tocan, temas que ahora mismo vuelven a estar de relieve, pero que ya entonces eran grandes interrogantes que se abordaban en este libro: el cómo empezó esa relación de Leticia y Jaime del Burgo, la misteriosa razón por la que luego este fue apartado, su también extraño matrimonio con Telma Ortiz. Se habla de mensajes y pantallazos, de correos electrónicos que había hecho llegar a un gran periódico de tirada nacional, del miedo y la preocupación que ha generado en las instituciones del Estado, de sus extraños vínculos con Defensa, qué pasó en ese año 2013 entre Felipa y Leticia y qué pinta exactamente Jaime del Burgo en toda esta ecuación. Pues como podéis comprobar, y por increíble que parezca, son cosas de las que ya se hablaba hace casi una década. Al final podemos comprobar una vez más que todo está en la hemeroteca, unas veces más escondido, otras veces menos, y ahora pues lo realmente novedoso, lo que realmente genera expectación, es saber exactamente qué es lo que Jaime del Burgo va a publicar en ese libro, cuáles son las pruebas que va a mostrar, cuál es el contenido de esos chats que en su momento ya trató de mover y que nadie se atrevió a publicar. Quiero remarcar una vez más en este sentido lo que se cuenta en este libro sobre lo que dijeron los responsables editoriales de este periódico al que llegaron esos mensajes, que decían no estar seguros, no tener la certeza absoluta de que el contenido de esos chats, de esos pantallazos, fuera relevante y veraz. Esto también me parece un detalle importante, porque Jaime del Burgo no solo va a tener que mostrar esas pruebas, sino también demostrar que estas son incontestables, que no ha habido ninguna clase de manipulación. Ya vemos que en aquel momento, por lo menos, los que tuvieron la oportunidad de publicarlo tuvieron sus dudas. Así que esto es todo lo que tenemos que comentar hasta el momento. Seguiremos pendientes de todas las novedades y también indagando en documentos como este que puedan arrojar luz sobre este asunto. Como siempre, opiniones en la caja de comentarios. Podéis dejar también un like en apoyo al canal, además de suscribiros los que no lo estéis todavía, y activad la campanita para que la plataforma os avise de los próximos vídeos que se publiquen en el canal. Muchas gracias por el apoyo, por vuestro tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo.